¿Cómo están todos y todas? Y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Nido Vacío. Mi nombre es Diego Bazán, soy el conductor del programa y como siempre los voy a acompañar la próxima hora con nuestro panelista de hoy día, con temas, con reflexiones y todo lo que normalmente hacemos aquí en el Nido Vacío. El primer talk show de la televisión chilena para los mayores de 50, 60 años. Les quiero contar que tuve una gran experiencia esta semana. Me invitaron a un club de lectura del Club Deportivo Manquehue, en la comuna de Vitacura. Este es un club que se reúne una vez al mes y que leen durante ese tiempo una obra de algún autor chileno. Y yo diría que la gran diferencia con otros clubes de lectura, sin por supuesto criticar a otros clubes de lectura, sino que estoy hablando que es una diferencia importante y que a lo mejor sería interesante que la replicaran en los otros clubes de lectura que existen, es que ellos leen obras de autores chilenos para poder invitar al autor y poder comentar y conversar con el autor sobre su obra, de dónde nace la inspiración, los personajes, la historia, etc. Bueno, y me invitaron porque leyeron mi obra, que yo he mostrado aquí varias veces, la tengo acá, ¿cierto? Estás con nosotras. Y fue una experiencia muy buena, pero no les voy a mentir que, como les dije a las lectoras, porque en realidad eran como 10 mujeres, 12 mujeres, al principio yo estaba muy asustado, nunca había tenido una experiencia de sentarme una hora, hora y media, con lectoras a conversar sobre mi novela. Normalmente me había tocado en las ferias de libros conversar con las lectoras en la medida que compran la novela, otras que ya la han leído y quieren que yo se las firme, pero estar un buen rato conversando sobre mi obra es bastante, yo diría que una experiencia muy enriquecedora, porque no solo se conversa sobre la novela propiamente tal, sino que además se conversa sobre la vida. Es inevitable cuando uno escribe una novela o cualquier libro o cualquier cosa en realidad que uno se exprese y exprese sus emociones y muestre el yo interno. Y de alguna manera me permitió aquí contar muchas cosas relacionadas con la historia de la novela, pero también de la historia de uno mismo. Los valores, cuáles son las ideas, las creencias, y por lo tanto se planteó yo diría una sana discusión, una sana oportunidad de compartir ideas. Yo le agradezco la invitación al club de lectura del Club Deportivo Manquehue y a quien la está organizando, que es la escritora y amiga mía Daniela Larrea. Realmente una experiencia maravillosa, ojalá que se repita y creo que es una buena idea para los otros clubes de lectura que están creciendo mucho en Chile, que inviten a los autores, siempre y cuando el autor tenga la posibilidad de trasladarse al club, para poder conversar ya íntimamente y profundamente de su obra. Otra cosa interesante que ha sucedido esta semana es, vi en el Instagram del periodista Matías del Río, yo creo que todos lo conocen, como ya se empieza a tocar el tema relacionado con los seniors. Matías del Río publicó un reel relacionado con la importancia de la sociabilización en la etapa senior para poder mantener una buena salud, digamos, en el sentido de que suma a las probabilidades de vivir más y mejor. Él plantea esa realidad y la verdad que es una realidad que se ha planteado o venimos planteando que quienes estamos conversando mucho sobre el tema senior hace ya varios años, así que quería destacar eso de Matías del Río. Bueno, eso eran un par de cosas que quería comentarles, la visita al club de lectura, que fue maravillosa, y esta reel que subió Matías del Río respecto a un tema que cada vez toma más fuerza y que tiene relación con nosotros, con nuestra generación, los mayores de 50 o 60 años. Luego de una pausa nos volvemos a encontrar con la reflexión de hoy y que vamos a hablar sobre el papel de los abuelos y las abuelas en la vida. Volvemos en un segundo.
está reunida. Este aplauso para compartir esta noche, este bingo virtual cumpliendo 40. ¡Muy bien! ¡Excelente! Se lo llevó, se lo llevó. Se gana estos 10 premios del primer. Y preguntarles, ¿todos bajaron sus cartones? ¿Sí? ¿Los bajaron? Para el norte. Bien, primeros ganadores, ojo. Vamos tomando nota. Tenemos ganador, tenemos ¡Hay un ganador! ganador, sí. Desde Curicó. Desde Curicó. Saludo a toda la región de Tarapacá, a Iquique, Arica. Está la tómbola electrónica. Atentos a los cartones. Ahí. No puedo creer. Se ha llevado este tremendo premio. Bueno, estamos de vuelta de una pequeña pausa para comentar y reflexionar hoy día sobre un tema realmente importante. Yo creo que de los temas que hemos reflexionado, este debe ser, si no el más importante, de los más importantes, sobre todo para nuestra generación. Y en el caso particular mío, en que yo ya tengo un nieto de 2 años, por lo tanto subí al peldaño, al podio de los abuelos, también me toca mucho. Por lo tanto, vamos a reflexionar hoy día sobre los abuelos, el papel de los abuelos, y vamos a reflexionar que ser abuelo no es solo contar historias. Hoy día, la realidad es que ser abuelo es mucho más activo y participativo de lo que eran nuestros abuelos. Y vamos a avanzar reflexionando un poco para ir redondeando este tema y ir conociendo esta nueva longevidad, que es la que estamos hablando hace muchos años, varios que estamos permanentemente conversando y diciendo el mundo ha cambiado, hay un nuevo senior, hay un nuevo mayor, hay un nuevo adulto mayor, hay una nueva longevidad, mucho más activa, mucho más participativa y que puede influir. Y yo diría que incluso estamos obligados a influir en nuestras familias, en nuestros nietos, en nuestro entorno. Esa nueva longevidad está comenzando y vamos a hablar hoy día sobre estos nuevos abuelos. Lo primero que hay que tener claro es que ser abuelo o ser abuela es mucho más, como dije al principio, que contar historias o regalonear a los nietos y abrazarlos, lo que es muy bueno, ¿eh? Es una misión que tiene mucho amor, enseñanza y además presencia. Y todo esto no solo en el entorno de la vida familiar, sino que además en el entorno de nuestro barrio, de nuestro trabajo, en donde nos movemos en la vida. Hay que estar orgulloso de ser abuelo y abuela, y hay que decirlo, y hay que demostrar de que uno está orgulloso de eso. Los abuelos somos, de alguna manera, somos guías, somos protectores, somos también consejeros. Somos muchas veces el corazón de las familias. Yo tengo un ejemplo muy particular con respecto del abuelo de mi señora, de mi esposa. La abuela de ella, la señora Marita, falleció, todos calculan que tenía 110 años y más. Y ella permanentemente se preocupó de que su gran familia girara en torno a ella. En el sentido de que siempre las puertas de su casa estaban abiertas para recibir, para conversar, para compartir, discutir, polemizar incluso si es necesario. Pero ella siempre fue una luz en esta gran familia. Naturalmente el día que nos dejó fue o provocó un vacío muy grande. Pero también es cierto que año a año, justamente en un almuerzo familiar que se hace en el mes de abril, se le recuerda. Esa actitud, ese ejemplo de abuela, ella lo heredó a toda esta gran familia que es la familia de mi mujer. Entonces los abuelos
ella, en ese caso, estaba innovando porque no todos los abuelos y abuelas eran así. Pero hoy día los abuelos además tienen la oportunidad de aunar, unir sus entornos y entregar no solo cariño, abrazo, afecto, historias, sino que conocimiento, consejo, guía. Por lo tanto, hoy día en que las personas estamos viviendo muchos más años, la labor de los abuelos se extiende muchos años. Y eso hace que nuestra función dentro de la sociedad sea hoy más importante que nunca. Ahora, ¿cómo podemos influir positivamente en la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nuestro entorno? ¿Cómo podemos dejar huella en el mundo? Y eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Lo primero que hay que tener claro es que los abuelos desde siempre hemos tenido o han tenido, bueno, yo me subo al carro porque soy abuelo, pero voy a hablar en tercera persona porque soy abuelo nuevo, en respeto a los que tienen más años de abuelo o abuela. Los abuelos han sido siempre han tenido un rol clave en las familias. Eso es así. Los abuelos son el puente entre el pasado, entre la historia de esa familia y el presente. Son fuente de valores. Las familias son en términos de valores, son el reflejo de sus abuelos. Son fuente de experiencia, de sabiduría. Y vuelvo a un ejemplo que di hace algunos programas atrás de aquellos aldeas o pueblos en donde existían los consejos de ancianos, en donde no se tomaba ninguna decisión sin que se les consultara a los ancianos. Y muchas veces era el más anciano de los ancianos el que tomaba la decisión final. Y todos respetaban esa decisión y la cumplían. Y el que no estaba dispuesto a respetarla y cumplirla, por lo general tenía que dejar a la comunidad. Esos somos los abuelos. Somos la sabiduría y la experiencia necesaria para poder avanzar. También somos un refugio. Yo diría un refugio emocional en tiempos difíciles. Somos el lugar con el que cuentan nuestros hijos y nuestros nietos para ir a refugiarse cuando lo están pasando mal. Y es nuestra obligación, creo yo, tener siempre las puertas abiertas para recibirlos y no para juzgarlos. No, por ningún motivo. Pero sí para darles cariño y, por supuesto, algún consejo. ¿Cuántos de nosotros recordamos los consejos de nuestros abuelos con cariño? A mí me sucedió que nosotros vivíamos aquí en Santiago y mi abuelo paterno vivía en Viña. Bueno, la comunicación con Viña no es lo mismo hoy día que antes, eso hay que tenerlo claro. Hoy día existen todos los elementos de comunicación, streaming, WhatsApp, qué sé yo, etcétera, videoconferencias. Bueno, en aquellos años no. Entonces, veíamos a nuestro abuelo cuando íbamos a almorzar a Viña. Cuando él estuvo más viejito, se vino a vivir con nosotros a Santiago un buen tiempo. Yo en ese entonces estaba en la universidad y por lo tanto tenía horarios con ventanas, que se llama, que es, por ejemplo, clases en la mañana y después muy tarde, o una clase en la mañana y todo el día, entre comillas, libre porque había que estudiar. Así que tuve la oportunidad de estar mucho tiempo y conversar mucho con mi abuelo. Yo no lo conocía realmente, es decir, obviamente que lo conocía, pero en el sentido de conocer sus historias, de escuchar sus creencias, de escuchar sus pensamientos, sus reflexiones. Tuve la suerte de conversar mucho con él antes que falleciera y conocerlo. Y creo que esos meses fueron determinantes incluso en mi forma de ser, en mi formación. Entonces, hay que recordar cuando, por ejemplo, un abuelo, que a mí me sucedió, dijo: todo pasa, lo bueno y lo malo pasan, por eso hay que disfrutar y aprender de cada momento. Y fíjense que cuando uno escucha
o ve en Instagram las cuentas, hay una cuenta muy interesante que se llama 90 y Contando, que se las recomiendo, que es un grupo de personas que tienen más de 90 años y que comparten experiencias. Y todos por igual dicen disfruta el momento, disfruta la vida. Todos, sin excepción, hablan de la importancia de disfrutar el momento porque todo queda atrás. Personas que tienen más de 90 años. Entonces, ¿qué pasa cuando los abuelos se sienten poco valorados? Siendo que lo que estoy hablando ahora es que el valor de los abuelos es fundamental. No podemos seguir viendo a los abuelos como unas personas desplazadas. El abuelo, la abuela. Tenemos que verlos como corresponde, como una fuente de sabiduría. Tenemos que decirles que son, porque de verdad son fuente de sabiduría, para que no se sientan relegados o poco escuchados. Un abuelo habla a otro ritmo, y por lo tanto a veces sucede con los nietos, incluso con los hijos que no le tienen paciencia. Pero date el tiempo, no vaya a ser que en esas frases, en esas palabras, esté la solución a tu problema. No vaya a ser que en esa conversación sincera de tu abuelo o de tu abuela te encuentres con que el problema que tú tenías no es nada y que era fácil de resolver. La pausa, la meditación, la tranquilidad son vitales y eso te lo entregan solo los abuelos y las abuelas. Entonces, como decía, los abuelos no son parte del pasado, son parte del presente y también del futuro. Porque los abuelos, con su experiencia, su comunicación, con su ejemplo, con sus historias de vida, te pueden decir, sin decírtelo, cuál es el camino que tienes que tomar. Aquellos que tienen a sus abuelos en buenas condiciones, de salud, mental, disfrútenlo, aprovechenlo. Son una fuente inagotable de consejo y de buenas ideas. No los dejes, porque ellos no te dejan a ti y no te van a dejar nunca. Cuando vamos avanzando y cuando vamos conociendo más a nuestros propios abuelos, nos damos cuenta que tienen una influencia enorme, una influencia gigantesca en la educación y en el crecimiento emocional. A mí me sucedió. Y, para ser honesto, debe haber sido unos 6 meses que compartí mucho con mi abuelo y conversamos mucho. Y sin exagerar, esos 6 meses pueden haber sido 10 años de conversación equivalente con otra persona. La cantidad de experiencias, de anécdotas, de historias, desde luego la descripción de su mundo cuando era joven, estamos hablando que él debe haber nacido en 1905 o 1910, por lo tanto le tocó vivir todos los cambios sociales, económicos, políticos del siglo XX. Le tocó conocer desde cuando no existía comunicación alguna o prácticamente cuando no existía electricidad hasta tener teléfono, electricidad, etcétera. Una evolución del mundo impresionante, única. Entonces las experiencias que él compartió en ese momento conmigo fueron realmente enriquecedoras. Los abuelos no solo cuentan historias, no solo son contadores de historia, también enseñan con el ejemplo. La paciencia, la resiliencia y el respeto por la vida son valores que los nietos aprenden de los abuelos. Muchas veces son los abuelos los que dejan impregnado en el cerebro, allí, en la cabeza de nuestros hijos, es decir, de sus nietos, valores tan importantes como el respeto por la vida. Como dije recién, los abuelos acogemos. Estamos destinados a acoger. Por eso es que no es raro que un abuelo le entregue mucho apoyo emocional a un nieto, a un hijo. Cuando los niños y los jóvenes pasan por momentos difíciles, muchas veces son los abuelos, como lo dije anteriormente, su refugio. Son su fuente de contención, son su lugar de protección, aunque sea una tarde, pero es suficiente.
La seguridad emocional que entrega un abuelo o una abuela es incomparable. Incomparable. Los abuelos son maestros de vida. La experiencia que tienen puede darle a los nietos muchísimas herramientas para enfrentar la vida con más sabiduría. Y claro que sí. Porque un abuelo, cuando te va a entregar una experiencia, la va a adaptar a tu realidad. O la va a explicar o contar con las palabras para que tú la entiendas. Porque ese abuelo o abuela está consciente de que lo que está haciendo en ese momento es entregarte un valor, es entregarte una barra de oro. Y él se encarga, además de envolverla y entregártela como un regalo. Por eso, cuando un abuelo te dice, ven para acá, que yo te voy a explicar algo, escúchalo. Porque lo vas a entender, porque lo va a adaptar para ti. Las palabras, y esto es importante, las palabras pesan más que las piedras. Úsalas bien. Ese es un consejo que me dio mi abuelo. ¿Y qué sentido tiene? Que cuando uno habla, por ejemplo, mida las palabras. Los abuelos y las abuelas muchas veces miden lo que dicen para no dañar al resto. ¿Cuántas veces el abuelo o la abuela no es el mediador de una familia que a lo mejor está quebrada por un problema menor? Por un problema que su origen está en el mal uso del lenguaje y de las palabras, en donde se llegó a las palabras agresivas. Y sin querer esa familia se quiebra. Bueno, ahí está el abuelo o la abuela para unirlos a todos. Porque sabe que las palabras, cuando no se controlan, pueden producir daño. Su historia de vida, sus años interactuando con personas le han enseñado que hay que tener cuidado con las palabras. Es por eso que cuando un abuelo hace algo así, de reunir a la familia, unirla, ¿cuántas veces yo he escuchado a abuelos que dicen, bueno, juntémonos todos los años o todos los sábados o periódicamente en mi casa a comer, a disfrutar, pero aquí no se habla, por ejemplo, ni de política ni de religión, porque no quiero que mi familia se divida por eso, por esos temas. No dejan de tener razón. No dejan de tener razón. O, si se van a hablar de esos temas que muchas veces dividen, con respeto. Con respeto. Y aquel que no esté dispuesto al respeto, mejor que no hable. Yo lo he escuchado en muchas familias. Porque el abuelo o la abuela lo que quiere es mantener la paz. Lo que quiere es que se mantenga el cariño, el amor. Porque sabe que al final del día, eso es lo más importante. Por lo tanto, las lecciones que deja un abuelo a los nietos son para toda la vida. Son determinantes. Y muchas veces esas lecciones son con el ejemplo. Ahora, en los tiempos modernos, ¿cómo podemos seguir siendo abuelos presentes, abuelos activos? Hemos hablado varias veces de cómo la ciencia nos está dando la oportunidad de vivir más años. Un verdadero regalo. Prácticamente las estadísticas nos dicen que se está viviendo 20 años más que hace 100 años. Es decir, toda una vida. ¿No hay una canción que dice 20 años no es nada? Bueno, es una vida. Y esa es la oportunidad que tiene nuestra generación hoy día, de disfrutar una nueva vida. Pero eso significa que vamos a estar acompañando a nuestros hijos y a nuestros nietos durante muchos más años. Y si queremos estar con ellos, si queremos influir y ser parte de su crecimiento y de su desarrollo, tenemos que ser abuelos muy activos. Compartir el tiempo, pero de calidad, que no sea cualquier tiempo. Yo les conté el ejemplo de mi suegro, que cuando veía fútbol tenían que estar todos en silencio. Y uno dice, pero bueno, ¿eso es tiempo de calidad? Claro que lo es. Claro que lo es. Porque terminado el partido de fútbol entran a un análisis serio de lo que sucedió. Bueno, a veces un poco apasionado, es difícil no serlo con el fútbol. Pero esos tiempos, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas que puede durar la transmisión de un partido de fútbol, a pesar del silencio que había unidad, complicidad. Esas 2 horas son
por sus nietos que acompañaron a su abuelo viendo el fútbol, son momentos inolvidables. Una conversación, una comida, tiempo de calidad. Enseñar habilidades y valores. No te asustes, abuelo o abuela, en enseñar. Hazlo. Dile, oye, yo te voy a enseñar a hacer esto. Y explícale. Porque lo va a valorar. Porque lo va a aprender tu nieto. Estamos obligados también, y digo obligados porque es así, en adaptarnos con la tecnología. Hoy día existen muchos municipios que entregan talleres de digitalización o de aprendizaje digital para usar las redes sociales, los distintos sistemas de comunicación como WhatsApp, Zoom, en fin, videoconferencias en general, para que te puedas comunicar con tus nietos. Hace poco falleció un caballero a los 93 años y su forma de comunicación con los nietos tenían un grupo en WhatsApp. Y él, hasta prácticamente una semana antes de fallecer, mantenía una comunicación con todos los nietos. Enviaba fotos, los nietos le enviaban lo que estaban haciendo, y algunos nietos vivían fuera de Chile, tiene una gran familia. Él aprendió, se adaptó a la forma de comunicarse con sus nietos y estaba siempre presente, siempre, a través de la tecnología. ¿Disfrutar el presente con ellos? Claro que sí, yo creo que no hay nada más importante y yo creo que lo tenemos claro como abuelos. Disfrutar ese momento, aunque a veces, claro, yo tengo este nieto Domingo, mi querido Domingo, que tiene 2 años, a veces agota un poquito, pero bueno, hay que superarlo. Pero disfrutar el momento, disfrutar el presente, reírnos de nosotros mismos, de nuestra vejez, de lo que están haciendo ellos, conocer sus vidas, sus amores, etc. Disfrutar el momento. Finalmente, ser abuelo significa vivir en el presente, no en el pasado. Significa ser un pilar hoy día y una inspiración para el futuro. Todo lo que digamos a nuestros nietos puede marcar su vida. Cuidemos nuestras palabras. Cada historia que contemos puede ser una enseñanza. Así que no dejemos de contar historias. Cada momento que compartimos es un regalo invaluable. Espero que esta reflexión te acompañe, espero que sirva de algo y que pensemos que hay un nuevo rol para los abuelos y las abuelas en esta nueva longevidad. Volvemos después de una pausa con un invitado muy especial que va a ser también panelista.
está reunida. Este aplauso para compartir esta noche, este bingo virtual cumpliendo 40. ¡Muy bien! ¡Excelente! Se lo llevó, se lo llevó. Se gana estos 10 premios del primer. Y preguntarles, ¿todos bajaron sus cartones? ¿Sí? ¿Los bajaron? Para el norte. Bien, primeros ganadores, ojo. Vamos tomando nota. Tenemos ganador, tenemos ¡Hay un ganador! ganador, ¡Hay sí. Desde Curicó. Desde Curicó. Saludo a toda la región de Tarapacá, a Iquique, Arica. Está la tómbola electrónica. Atentos a los cartones. Ahí. No puedo creer, se ha llevado este tremendo premio. Estamos de vuelta entonces de unos breves comerciales y les quiero contar que tengo un invitado realmente increíble. Yo he esperado prácticamente los 7 programas, con mucho respeto a mis otros panelistas, por la oportunidad de tener al siguiente invitado con nosotros. Pero antes, quiero mostrarles un video. Vamos a verlo. ¿Qué tal, embarados? ¿Cómo están aquí en Conarmi? Miren dónde estoy. Esto es pornografía analógica. O sea, para los que saben, esto es un gozo absoluto. Mandé a arreglar aquí al niño, al 2265 de Marantz, quedó impecable. Juan Andrés Pumpín, búsquelo en Instagram. Por el que tenga un equipo de alta gama y lo quiera arreglar, búsquelo en Instagram. ¿Ah? Y esta es cirugía mayor para obras maestras. Aquí hay un Sansui que es una... No, esta cuestión se pasó. Miren lo que es. Bueno, tenemos programa hoy a la... ¿Qué les pareció? Ahí Guarelo hablando de esos equipos increíbles de música, del mundo análogo, de nuestra época, de los años 80, esos equipos que suenan impresionantes. Bueno, yo tengo aquí de invitado y va a ser panelista una vez al mes con nosotros al responsable de recuperar, de restaurar. Yo creo que si no es el único en Chile, yo no sé si hay alguien más que haga este trabajo de relojero. Es impresionante, de cirujano. Tenemos con nosotros acá, yo lo voy a pasar en este momento, a don Juan Andrés Pumpín, Mundo Análogo, y ahí está, junto a sus equipos, que está probablemente ahí a punto de entregar, de reparar. ¿Cómo estáis, Juan Andrés? Qué gusto saludarte. Oye, bien, Diego, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación también. ¿Ah? Y aquí estoy, pues, donde estoy todos los días disfrutando lo que hago, mi pasión. Pues, ¿ah? Restaurar estas maravillas. Oye, Juan Andrés, que yo le quiero contar a la gente que somos vecinos de oficina. Juan Andrés está 2 pisos más Así es. abajo y tiene allí una oficina en donde tiene un taller de electrónica en donde restaura estos equipos. Le llegan equipos de todas partes de Chile. ¿De dónde ha sido el equipo que te ha llegado más lejos para restaurar, Juan Andrés? De Arica y de Punta Arenas, los dos extremos. La verdad que una vez me mandaron uno incluso de Puyuhuapi, he recibido de Chaitén, y bueno, obviamente de la zona central, bastante el norte, fíjate, la zona minera. En su época tenía plata, en esa época, los 70 y los 80, por lo tanto, hay harto equipo de esta serie allá. Así que me llega harto. Ayer me llegó uno a Calama, ponte tú. ¿Ah? Me envían de todos lados, bueno, y obviamente los clientes acá de Santiago, de Viña, de todos lados. Y tú lo que haces, tu trabajo, o tu oficio, tu profesión, es restaurar equipos que son análogos. ¿Cuál es la diferencia Correcto. entre esos equipos que estamos viendo atrás? Yo voy a cambiar de pantalla para que la gente pueda ver lo que está detrás tuyo y tú nos puedas explicar. ¿Qué diferencia hay entre Bien. lo que tú tienes y, por ejemplo, un celular? Ahí, le acabo de mostrar un celular, pero no lo veis. Y, por ejemplo, un celular. Ajá. Bueno, obviamente lo que tú escuchas por el celular es música digital, ¿ya? Es música digital que pasa hacia tus audífonos o lo conectas a través de tu parlante activo, qué sé yo. Y la gran diferencia, bueno, es la electrónica que tiene todas estas maravillas de acá, que están viendo acá, de las marcas de oro de la época,
lo cual entrega un sonido bastante más amplio, un sonido más definido, ¿cierto? Más detallado también. Esa es la gran diferencia, y te puedo decir, o sea, de hecho hoy en día también existen estas maravillas. Estas maravillas existen ayer, existen hoy, existieron en los 90, en los 2000, y son, la verdad, que hoy en día accesibles para nosotros de esta época. Los equipos de esta calidad hoy en día son de un costo muy elevado, tan elevado como eran estos equipos en esa época. Y cuéntame Aquí, una como cosa. puedes ver, voy a alargar un poquitito nomás. Dale, por Sansui, favor. Marantz, las grandes marcas de la época. Pioneer, Sansui, Marantz, Technics, todo eso eran las maravillas que se vendían en esa época y que muchos de nosotros no vimos, los vimos solamente en vitrinas porque eran impagables, eran inalcanzables. Hoy en día los podemos comprar, usados. Oye, yo hay veces que he bajado ahí en tu oficina y nos hemos sentado a escuchar música, pero ¿por qué se escucha mejor? Yo tengo esa sensación que incluso tú has conectado tu celular, que lo pasas por no sé dónde y lo metes a los equipos que están allí y en los parlantes se escuchan mucho mejor. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Correcto. Mira, en el fondo, ¿qué es lo que haces tú cuando tú escuchas con tu celular en un equipo, un parlante, lo que te decía, normal? ¿Ya? La música no hay gran descompresión, está como encapsulada, ¿cierto? Entonces un parlante chico no es capaz de entregar toda la información de esa grabación. ¿Ya? Acá obviamente cuando tú vas aumentando de gama, vas cada vez afinando tu oído e invirtiendo más en un setup de audio, lo que sucede en el fondo que empiezas a escuchar con más detalle. ¿Ya? En algún momento te comentaba el tema de que conectes tu celular, escuchas de Spotify, ¿ya? Y te vas a un DAC, que es un conversor digital análogo, y lo conectas a un equipo análogo, inmediatamente se te abre el sonido. Y después cambias de Spotify, aquí estamos pasando publicidad a otras aplicaciones. Pero hay aplicaciones de calidad superior, como Tidal o Globus, que son otra cosa, digamos. Entonces, toda esa cadena completa, o si escuchas de un reproductor de CD, ¿cierto? Directamente, o un buen reproductor de CD directamente a un equipo análogo, se va a escuchar mejor también que de tu celular solo. Esto es todo un juego, ¿cierto? Que hay que ir aprendiéndolo e ir invirtiendo. Como todo hobby, nada de llegar y comprar una cosa chica y poder disfrutarlo. Uno se va acostumbrando y dice, esto me gusta, y va adquiriendo otras cosas. Oye, voy a comprar esto, que ahora me voy a meter en un DAC, que ahora ya voy a pagar esta otra aplicación. Y ahí vamos. Y después, oye, tenías unos parlantes chicos, quiero unos parlantes más grandes, y ahí vas tú mejorando la calidad de sonido. Y bueno, esto es infinito, pues no tiene tope, la verdad. Eso es cierto. Y voy a hacer una pregunta, por favor no seas, ¿cómo es que se dice? Muy modesto en la respuesta. Pero la verdad es que yo he visto los clientes que tú tienes que son exigentes, como Guarelo, el video que vimos, que él trató a su equipo casi como si fuera un hijo, porque le pone hasta nombre, como habla de su chanchito, una cosa así. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú haces? Porque trabajas la técnica, trabajas la electrónica, etcétera, pero tiene que haber algo más para que el equipo produzca un sonido tan especial. ¿Haces algo distinto? No me digas qué, pero ¿haces algo distinto? No, yo te lo puedo decir, sí, básicamente aquí primero que nada es la pasión. Yo soy desde muy joven, de chico, o sea, a los 12, 13 años ya me empezó a picar el bichito esta cosa de la electrónica, y a los 15, por ahí o 14, conocí el primer equipo de gama alta, ¿ya? Sansui, vecino toda la vida, que fue el primero que vi ahí, después Marantz en un par de casas más, algún Sony por ahí de gama alta maravilloso. Y la diferencia es que, por eso yo digo que soy restaurador, ¿ya? El servicio técnico tradicional va y repara puntualmente el problema que tiene el equipo. Yo hago un análisis completo del equipo, ¿ya? Y le recomiendo al cliente qué es lo que debemos hacer para que ese equipo, que ya tiene 40, 45, 50 años, le dure ojalá 20 o 30 años más, ¿ya? Y eso es básicamente empezar a reemplazar varios componentes que ya están con ciertos niveles de fatiga, ya no están entregando de 100% su capacidad. Entonces, ahí está la gran diferencia. Muchas veces me dicen los clientes, ¿y qué le hiciste? Suena distinto, suena mucho mejor. Porque en el fondo no fui, mira, llega Diego acá y me dice, oye, mi equipo tiene ruido en el potenciómetro, ¿me lo puedes reparar? Yo no reparo solamente ese potenciómetro, el volumen.
voy a todo el equipo completo. ¿Ah? Y esa es la gran gracia de entregar algo. ¿Qué me interesa a mí? Que mi cliente se vaya feliz y disfrute por mayor tiempo posible. No me interesa que venga, no porque me caigan mal, ¿ah? No le digo siempre lo mismo. ¿Ah? Ojalá que no tenga que verlo en 2, 3, 4, 5 años más. Y eso sucede, pues, y eso es maravilloso. ¿Ah? Le entrego alegría también a la gente. Oye, y los componentes en general hay que buscarlos mucho, existen en el mercado, te encuentras con problemas de abastecimiento, porque la gente, por ejemplo, que restaura autos, es un tema poder conseguir los repuestos originales. ¿Sucede lo mismo en el equipamiento de los años 80, en el equipamiento análogo? ¿Hay repuestos? Hay, bueno, unas razones por las cuales yo reparo solamente los 70 y los 80, hasta más o menos mediados de los 80, porque hay mucho repuesto electrónico para ellos, ¿ya? En Chile ya no, lamentablemente, se encuentra muy poco, pandemia nos dejó sin algunos proveedores, ¿ya? Pero hoy en día, yo en esa época ya estaba importando bastante, hoy en día me abastezco principalmente de 3 tiendas que son grandes vendedores y distribuidores de componentes electrónicos de distintas marcas a nivel mundial que están en Estados Unidos. ¿Ah? Y constantemente estoy importando algún equipo, un componente electrónico que no lo tengo, se busca a nivel mundial y se encuentra. A veces, muchas veces en desarmadoría, he encontrado cosas, si quieres en otro capítulo cuento anécdotas que me han pasado, es muy entretenido de repente encontrar cosas en Turquía, en la parte más increíble. ¿Ah? Pero sí se encuentra. Lo que cuesta mucho hoy en día encontrar las partes de estos equipos, por ejemplo, estas perillas que están acá, ¿cierto? De repente un Marantz grande, bonito como este, hay que buscar una perilla, eso cuesta mucho porque cada vez hay menos de estos equipos. Entonces, antes había más desarmadores, ¿cierto? Que ponían a disposición de uno las piezas ventas por uno, especialmente nuevamente Estados Unidos, que siempre fue un mercado que compró en esa época más de estos equipos, por lo tanto hay más equipos en desarme, hoy en día ya quedan pocos. ¿Ah? Esto está desapareciendo. Entonces significa que cada vez se convierte más difícil poder cumplir con un cliente o poder restaurar, o sea, es un tema no menor. Sí, claro. En la parte estética, la parte electrónica yo creo que no va a tener nunca problemas. ¿Ah? Eso ya es lo difícil que tengamos problemas en la parte electrónica, pero la parte estética a veces cuesta encontrar algunos cosas. Cuéntame una cosa, y lo que es la relación con parlante, porque un buen equipo tiene que tener, o sea, si alguien va a invertir en restaurar un equipo, un Marantz de los 80, tendrá que tener los parlantes buenos, porque si no... Así es. Mira, yo parlantes no me dedico a reparar parlantes, ¿ya? Hay otros colegas que se dedican, hay uno que yo lo recomiendo siempre, que nos conocemos, y me dice, que ustedes son amigos, nos hicimos amigos con los años, y él fue alguien que fue técnico JBL en su época, incluso si quieren algún minuto lo puedo invitar acá para que nos acompañe. ¿Ya? La marca JBL Parlante es muy famosa en la década 60, 70, ¿ya? Y la GAS trabaja bien, de hecho los parlantes que se ven al fondo son fabricados por él. Y le tengo plena confianza y lo recomiendo a él. Tengo otros colegas también que también trabajan bien. ¿Qué más confío en Ariel? Así que ahí hacemos un match en cuanto hay que reparar algo, bueno, le digo, oye, te recomiendo aquí al señor Lagas, que lo hace maravilloso. Publicidad gratis para el amigo. Pero está bien. Oye, y lo que también siempre me ha llamado la atención de los años que compartimos edificio, digamos, porque llevamos muchos años en el mismo lugar trabajando, en el mismo edificio. Tú trabajas solo, no tienes a nadie más. Es como un trabajo muy artesanal en el sentido de que tú te dedicas a cada equipo. ¿Cuál es la razón? Así es. La razón es que falta gente con paciencia. Esto hay que ser apasionado de esto. Primero que nada, que tener una pasión grande que tiene que gustar mucho, porque eso te da la paciencia. De repente, mira, hay equipos que yo puedo detectar la falla en una hora, en media hora, en un par de horas, y otro equipo que tiene que estar trabajando varias horas en él, ¿ya? Y eso requiere paciencia porque estás midiendo, vas sectorizando el problema hasta llegar hasta los componentes que están dañados. He tenido un par de ayudantes en algún minuto, hay otra parte que es bien importante, lo que hablamos de los repuestos. Se cae el panel frontal del equipo que está atrás mío, ¿cierto? Y se abolla, ¿ya? ¿Qué hacemos? Y una vez un muchacho me dijo, pero compre otro. Oye, se dejó fabricar hace 35 años, no hay repuesto. ¿Te fijas?
Entonces hay que ser cuidadoso, meticuloso, hay que ser, para eso, como soy yo. Po. ¿Ah? Lo tengo Dedicación clarísimo. profunda. Así que, al final, mira, mejor solo. Trabajo tranquilo, ¿ah? Y bien. Oye, y esto hoy día me da la impresión que hay una tendencia, sobre todo por el tema de los vinilos, de los discos, hay una tendencia como volver a este tipo de equipamiento, cada vez tienen más demanda, eso no llevará a las fábricas, a las marcas, a volver a fabricar este tipo de equipamiento. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿O ya está sucediendo? Ya está sucediendo. A ver, Technics, que es una marca famosísima, que fue la que tuvo más presencia aquí en Chile en la década del 70 y el 80, hace no tantos años atrás, a raíz de la vuelta al vinilo. Technics tiene una tornamesa que es famosa a nivel mundial, que es la SL1200 MK2, que fue el primer modelo para DJ que salió. Toda discoteca y toda radio de la época tenía las 1200, son maravillosas y todo. Y la relanzaron hace pocos años atrás, y algunos amplificadores también, ¿ya? Pero eso es más como nostálgico de la época, porque hoy en día sí existen equipos, ya, marcas incluso que son antiguas. Hay una marca que se llama Macintosh, que es muy antigua, y hoy en día fabrica equipos ya mejores que los de esa época. Lo que pasa es que el sonido es distinto, ¿eh? También podemos hablar de eso algún día. Nosotros somos de la época del 80, que nos gusta el control de tono y darle un poquito más de bajo, un poco más de agudo, incluso algún ecualizador. No sé, ¿te acuerdas del ecualizador que tenían varias bandas? Creo que acá aquí hay uno, mira, aquí hay un ecualizador que si alcanzas a mostrarlo después se alcanza a ver. Y los Puede equipos, ser que salga por ahí. no sé si alcanza a verse, si no, bueno, Queda un poquito ahí escondido. vamos a hablar de ecualizadores también. Ahí tenemos tema también para otro día, ¿eh? Tenemos tema para hablar la diferencia, cómo se escucha hoy día, cuál es la tendencia del gusto de escuchar hoy en día y cómo escuchamos nosotros en la época cuando éramos jóvenes. Que también Bueno, hay la una gran época- diferencia. En la época de nosotros nos gustaba justamente ecualizar, pues hasta los autos, Claro, uno colocaba un ecualizador que era unos planitos bien delgados y así yo es, no sé si influía así mucho en es. el sonido, pero No pero- mucho, ¿sí? mucho. Oye, ayer vino un cliente acá y nos acordábamos de eso, y él tenía una radio Pioneer de esas que se desmontaban con un ecualizador planito, y dice que nunca más volvió a escuchar ese sonido en un auto, ¿te fijas? ¿Ah? Porque es sonido que a nosotros nos gusta, no es que lo de ahora suene mal, es distinto, nada más que Exacto. eso, ¿ah? Exacto. También hay Sí. sonido maravilloso hoy en día, y hay equipos que son mejores, o sea, oye, está Acuface, está Denon, está Macintosh, oye, hay un montón de marcas hoy en día que son Mac Levinson, son unos tremendos equipos, entonces hay un sonido maravilloso. Bueno, ese es tema para algunos colegas que se dedican a lo actual, que fijáis que saben mucho más que yo de lo actual, porque a mí me apasiona esto, lo antiguo, ¿eh? Cuéntame una cosa, qué consejo se le puede dar a las personas que a lo mejor tienen un equipo de eso, que Ajá. obviamente el presupuesto para repararlo o restaurarlo puede ser caro, pero a lo mejor el equipo está Ujú. sonando, no sé, tal vez que se atreva a abrirlo y tirarle aire para sacarle las pelusas, no sé, como cuando uno dice, ¿qué hago con el computador para que no... ¿Hay algún consejo casero, digamos, que pueda ayudar a una persona que a lo mejor dice, oye, yo tengo uno parecido a eso, que no lo he Correcto. probado? ¿Qué precauciones tendría que tomar antes de encenderlo, por ejemplo? Mira, la primera precaución, si el equipo estuvo parado por muchos años, que no lo enchufe. La primera precaución. Lamentablemente, hay unos cilindros que se llaman capacitores o condensadores, ¿cierto? Son electrolíticos, y decimos que se secan con los años, ¿ya? Entonces, si tú lo enchufas, si lo energizas de una, tienes probabilidad de que varios de esos componentes, uno o varios, mueran en ese minuto o incluso pueden llegar a explotar, ¿ya? Y el equipo a veces está bueno, se guardó y no se dejó de usar, y cuando lo enchufes muere. Lamentablemente ahí tiene que ir a donde algún especialista, sea yo quien sea, que se lo alimente con un varias, que es como un dimmer, ¿cierto? Y le va dando 10 volts, 20 volts alimentando de a poco, ¿cierto? Para hacerlo andar nuevamente. Ahora, si el equipo está andando y no quieres mandarlo al servicio técnico y sientes que tiene algunos ruiditos, algunas cosas, lo primero es sacar el polvo adentro. El polvo es el peor enemigo de estos gallos, ¿eh? Y ahí no se asusten, simplemente se enchufen, saquen la tapa superior y pongan un secador de pelo con aire, ¿cierto? Traten de sacar todo ese aire. No lo llenen al servicentro con la presión de esos que hay en el servicentro, porque ahí pueden causar algún daño, ¿ok? Eso les puede ayudar, Fíjate pero que llegar a hacer mantención.
Lo del secador no ¿Mm? se me había ocurrido, yo habría pensado en la aspiradora, y la aspiradora yo creo que es peor porque hace más fuerza que un secador de pelo, ¿o no? En el fondo lo que tú tienes que hacer es sopletear para sacar todo ese polvo que está acumulado en el fondo y Mira. sobre todo los componentes electrónicos. ¿Mm? Mira, buen consejo. Buen consejo. O sea, si Entonces el en el equipo... fondo tú con aire de presión. Yo acá Sí. uso uno de estos caracoles que son los mismos que limpian los computadores, que son muy re buenos. Ah, Después lo podríamos mostrar y esta eso otra semana. sopleteo. En el próximo episodio, digamos que hacer un mes más, una vez al mes vamos a tener a Juan Ujú. Andrés con nosotros, podríamos entrar a ver cómo podría ser la mantención, porque no vaya a ser que alguien que está viendo esto, mire para el Correcto. lado, mire su equipo y diga, uy, lo voy a limpiar. Y un buen consejo, a mí sabe, Mira, una vez al año. una vez Una vez al año hay que menos hacer una limpieza. Incluso la parte delantera también puedo dar un par de tips ahí para. No, no todo mi secreto, porque una de las gracias también de lo mío, como soy por restaurador, supuesto. enteré con los equipos con brillantes también y que quedan lo más parecido al día uno. Yo lo Pero he ahí les visto. puedo dar algunos consejos. ¿Mm? Oye, Juan Andrés, yo te quiero dar las gracias, se nos pasó volando el tiempo. Ajá. Bueno, vamos a estar con Juan Andrés Pumpín una vez al mes, como los otros panelistas, y vamos a hablar de algo que es maravilloso, que es justamente estos equipos de los años 80, 90. Del 90 me dijiste que tenías, ¿no? No, yo llego 70, hasta. 80. Mira, 70, 80, hasta mediados de los 80. ¿Ah? Por ahí alguna cosa muy puntual noventero, pero yo soy. Mi fuerte es el 80. Eso es pasión Hola. y lo que me dedico. ¿Mm? La generación del nido vacío. Así es, allá vamos, ahí estamos. Ah, y feliz, pues feliz de participar y te agradezco la invitación y ojalá que esta conversación le guste obviamente a nuestra generación y que lo que necesitan aquí estamos, pues, así que feliz. ¿Mm? Lo importante, Juan Andrés, que va a quedar grabado, se transmite a través de la cadena de Mundo TV y Ajá. además va a quedar en las redes sociales disponible unas semanas después de que lo transmiten a través de la televisión. Así que eso es importante Perfecto. también tenerlo claro. Oye, Juan Andrés, yo te doy las gracias, voy a despedir el programa, así que nos estamos viendo Perfecto. y tenemos tanto tema para hablar que una cosa impresionante. Así que te vaya súper bien y Maravilloso. con ustedes, amigos y amigas, nos despedimos. Un programa entretenido hoy día, muy bueno. Hablamos de los abuelos, de la importancia de los abuelos en la vida de la familia, de los niños, de cómo influimos, porque yo ya soy abuelo, en nuestra descendencia y en el entorno. Y por supuesto con Juan Andrés, que empezamos a conocer este mundo maravilloso de la restauración de los equipos de sonido de los años 80, que es nuestra época, y que por Dios que se echa de menos de repente esos sonidos. Así que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, Juan Andrés.